Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Señor, gracias, porque tu palabra es preciosa, es viva y eficaz. Y tú prevaleces, Señor, ante cualquier obstáculo. Padre mío, toma control de principio a fin sobre la mente, el corazón de cada uno. Que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, que ese llamado precioso que tú haces a tu iglesia, Señor, nosotros podamos responder. En el nombre precioso de Jesús te pido, mi Dios, que me ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Todos, desde el momento en que nacemos con habilidades, con dones, con capacidades naturales. Luego las ponemos al servicio, algunas veces para el servicio de los demás, otras veces no. Son dones naturales, pero también Dios tiene un llamado y dones sobrenaturales para todos aquellos que han tenido un encuentro personal con Jesús. Este fue el caso de Moisés. Dios le había dado dones naturales. Había tenido una capacitación en Egipto, donde había tenido la mejor educación. Se había convertido en un gran líder. Probablemente sería el próximo faraón. Sin embargo, Dios tuvo que llamarlo y capacitarlo con los dones especiales. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no es una obra humana. La obra de Dios es una obra sobrenatural. Dios le dijo a Moisés muchos años después en el desierto acerca del tabernáculo: harás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. La iglesia es un modelo de Dios y tiene que ser hecha a la manera de Dios y a través de los dones de Dios. Por eso Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Jesús es el que la edifica a través de las personas que él ha llamado. Por eso también la palabra de Dios nos dice que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo ha dado Dios. De ahí que entonces, cuando Dios llama a hombres y mujeres, es para que seamos canales, para donde Él pueda obrar, donde su palabra pueda ser comunicada, su Espíritu Santo pueda actuar en beneficio de los oprimidos, en beneficio de los que sufren, en beneficio de los que no tienen salvación, en beneficio de los enfermos, en beneficio del desamparado, en beneficio de toda la humanidad. Dios mira la aflicción que estamos viviendo, no solamente a nivel de nuestro país, sino los problemas a nivel de la familia, a niveles personales, a nivel mundial. Entonces, cuando Dios ve esa situación, Él quiere actuar, pero lo va a hacer a través de su vida. Por eso en esta hora quiero, hermanos, traer un tema, y es el llamado de Dios a servir. Si usted y yo hemos tenido la oportunidad de ser edificados en la palabra,
consolados, ministrados por el Señor, ahora tenemos que entrar a otra etapa. Moisés tuvo una etapa de entrenamiento y de capacitación, ahora viene la etapa del servicio. Y todos tenemos, hermanos, que responder al servicio que Dios nos está invitando. En primer lugar, hermanos, en el llamado que Dios hace a su iglesia, a su pueblo, en primer lugar quiero considerar algunos factores que se combinan en una forma, hermanos, matemática, en el momento en que Dios llama a estos hombres y a estas mujeres. Es interesante. El primero de esos elementos o esos factores que se combinan es el propósito o el plan de Dios. Dios tiene un plan. El plan de Dios, lo podemos resumir, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que la humanidad pueda tener la experiencia de la salvación. Pero ese factor luego se combina en el tiempo de Dios por las condiciones propicias. O sea, Dios, hermanos, quiere actuar, pero Él espera que se unan varios factores. En primer lugar, es el factor profético. Dios le dijo a Abraham en el capítulo 15, versículo 13 del libro de Génesis, le dijo que el pueblo del cual saldría de él a través de su hijo Isaac iba a ser esclavo 400 años en Egipto. O sea, Dios ya había determinado un tiempo. Ahora, la pregunta, ¿por qué de ese tiempo? Porque Dios iba a esperar que se uniera el otro factor, y eran los niveles de opresión, para llevar a la nación de Israel a los niveles de humildad que Dios estaba esperando. Hermanos, Dios quiere intervenir en nuestro país, pero no se han dado los niveles de humildad del pueblo. Dios sabe los problemas que están sucediendo, las muertes, las injusticias, tantas cosas difíciles que están pasando, no solamente en nuestro país, sino en todas las naciones de la tierra. Pero el problema es que Dios no ha visto todavía los niveles de humildad que Él espera. Por eso que en el capítulo 2 de Éxodo, versículo 24, dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando hubo el momento de la humillación, cuando ellos empezaron a clamar, a gemir, entonces se une el factor profético, el factor de los niveles de la necesidad del pueblo y también los niveles de la humillación. Dios no puede intervenir en aquellos corazones que se mantienen distantes o soberbios o altivos, porque dice la Biblia que Dios mira al altivo de lejos, pero al que es de humilde corazón, ese Dios lo mira de cerca. Dios, hermanos, quiere actuar, pero no le damos la oportunidad. Entonces, hasta que Dios, hermanos, vea eso, como dice el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás. Entonces, en otras palabras, oiga esto es lo más triste, hermanos. Pero esto es una historia que nos debe de, hermanos, hacer un espejo para nosotros, y no solamente a nivel personal, sino a nivel nacional. Estuvo el pueblo 400 años en Egipto, pero no se habían humillado, no se habían arrepentido, y hasta que se arrepintieron, Dios intervino. Hermanos, Dios le va a dar tiempo a usted y me va a dar tiempo a mí para arrepentirnos, para actuar. Quiere que Dios actúe en su vida, Dios espera su arrepentimiento. Y como Dios vio en la distancia cuánto tiempo le iba a tomar a la nación judía, más bien a la nación israelita, en arrepentirse, Él sabía que le iba a costar 400 años. O sea que pudieron haber salido a los 200 o a los 100 años o 50 años después, pero no salieron porque no había arrepentimiento. Usted quiere que Dios intervenga, lo mejor es lo que dijo el Señor: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, cuando vemos aquí esta conjugación del plan de Dios de la salvación, pero vemos que también las condiciones eran ya propicias, especialmente el pueblo se humilló. Entonces, en ese momento, dice la Biblia, oyó Dios el gemido, es decir, la humillación de ellos. Entonces, cuando alguien se humilla ante Dios, entonces se combina el otro factor, y es, hermanos, la necesidad urgente que hay en las personas, en la gente hoy en día. Entonces, ahí hay opresión, había maldad, había tanta injusticia como lo que está sucediendo ahora también en nuestro país y en todas las naciones de la tierra. Pero también
Dios espera otro factor que se combine allí, es el carácter de siervo. Entonces, si Dios quiere salvar, el tiempo se ha cumplido porque se combinan los factores y también la necesidad es urgente, pero también se tiene que unir otro factor que es que Dios encuentre el carácter de siervo en su iglesia. Y el carácter de siervo que vemos aquí en el versículo 1 de Moisés es el carácter que Dios espera de nosotros. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Aquí encontramos tres características de ese carácter de siervo: humildad, mansedumbre y diligencia. Humildad, ¿por qué? Porque dice aquí la palabra que él dice que estaba apacentando Moisés las ovejas de su suegro, Jetro. Antes había sido él un líder, probablemente el próximo faraón, pero ahora está recibiendo indicaciones. Es decir, él empezó a ocupar una posición importante. La humildad, hermanos, tiene que ver con nuestra manera de pensar de nosotros mismos. Algunas veces pensamos que la humildad está relacionada con la condición económica, especialmente la crisis o la pobreza. La pobreza no es sinónimo de humildad, porque pueden haber personas muy pobres pero muy soberbias, pero pueden haber ricos y pueden ser humildes, pero hay ricos soberbios también, y hay pobres que son humildes de corazón y también son pobres físicamente. El punto es que la humildad tiene que ver en cuanto a lo que yo pienso de mí mismo. En otras palabras, yo debo de ser objetivo. Cuando alguien es objetivo consigo mismo, no tiene más, no piensa más de sí mismo de lo que debe de pensar, ni tampoco llega a un punto de una desvalorización como que no sirve para nada, que no es otra cosa que una proyección de la soberbia en el otro nivel negativo. Entonces, en la humildad tiene que ver cómo Dios me mira a mí. Yo tengo que aceptar eso. La mansedumbre que vemos en Moisés, dice que estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. O sea que la mansedumbre tiene que ver con la docilidad de la voluntad. Él estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Significaba que él estaba bajo autoridad. El que quiera ser un líder tiene que aprender a servir. No podemos ser líderes si no hemos aprendido a servir a los que están cerca. Si queremos ser siervos de Dios, tengo que aprender a servir por lo menos en casa primero. Los hijos tienen que aprender a servir a los padres tienen que aprender a servir a los hijos. El esposo tiene que ser un siervo para su esposa y la esposa para su esposo. Entonces, si todos nos ceñimos una toalla y aprendo a ser dócil para servir, buscar el beneficio de los demás, entonces eso es mansedumbre. La mansedumbre es la docilidad para ser dirigido por Dios. Entonces, por eso dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra, porque era una persona que pudo realmente Dios encontrar que podía ser, hermanos, dirigido por su mano. Entonces, cuando se combinó ese factor del carácter de siervo, también se combinó el factor del entrenamiento. Dice aquí en la segunda parte de este versículo, que llevó las ovejas a través del desierto. Hermanos, el desierto para Moisés fue un entrenamiento donde él iba a conocer las condiciones del terreno, donde iba a tener experiencias en terrenos difíciles. Hermano, hoy en día usted y yo también pasamos por algunos terrenos peligrosos, difíciles, pero todo eso se combina con un propósito eterno, y es de poder ayudar a las personas. A lo mejor algunos de los que están acá han pasado por problemas de enfermedades, problemas familiares, problemas de otra naturaleza, y esos terrenos en los cuales usted ha caminado, en esos desiertos, es parte de un entrenamiento, como sucedió en la vida de Moisés. Dice que llevó las ovejas hasta Horeb, monte de Dios. Entonces, significa que él, hermanos, estuvo en una etapa de soledad. El territorio de Madián se puede ubicar más o menos a estamos hablando de a unos 600 kilómetros aproximadamente donde estaba el monte Horeb o el monte Sinaí. Es decir, que Moisés tuvo que estar meses fuera de casa, buscando el pasto para las ovejas. Eso significó soledad. La soledad también es un buen elemento de entrenamiento.
Usted puede estar rodeado de personas, estar casado, puede tener amigos, puede tener muchas, pero hay momentos de soledad. Usted se siente solo. ¿Para qué? Para que aprendamos a conocer a Dios y tener comunión con Dios. Eso le pasó a Adán antes que Dios le diese a su esposa. Dice la Biblia que Dios lo puso a servir, al ponerle nombre a todos los animales. En la etapa de soltería de la vida de Adán, aprendió a servir y a conocer a Dios. Por eso, hermano, cuando usted pase por esos momentos de soledad, es una parte del entrenamiento. Entonces, estos 5 factores que vemos aquí: el plan de Dios, el tiempo y las condiciones propicias, la necesidad que había en la gente, había ya un carácter disponible en las manos de Dios y a la vez había sido entrenado, 40 años de entrenamiento. Entonces esto, hermanos, se une al siguiente aspecto, y es la exposición a la presencia de Dios en el llamado. Cuando Moisés estaba ya preparado, estaba entrenado, la gente estaba necesitada, el tiempo se había cumplido, las profecías se habían cumplido. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Dice aquí la palabra: y se le apareció, dice, el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Providencialmente vemos la guianza de Dios aquí. No fue casualidad, Dios lo llevó al monte. Hermanos, cuando usted está ya preparado, providencialmente Dios va a mover todas las piezas. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a la presencia de Dios. Usted de repente va a empezar a tener invitaciones, a orar. Usted va a sentir una invitación de Dios mismo a acercarse a leer más la Biblia, una invitación a la oración, una invitación al ayuno, una invitación a la obediencia, una invitación al servicio de los demás. Entonces eso providencialmente Dios lo va a empezar a mover. ¿Para qué? Para que nosotros experimentemos lo que es la presencia de Dios. Y dice, y mientras él estaba pastoreando, dice, se le apareció el ángel de Jehová. En otras palabras, vemos un acercamiento de Dios. Hermano, Dios se acerca a nosotros para revelar su presencia. Y al revelarse por su presencia, la presencia nos atrae. Es un deseo, hermano, por estar en comunión con Dios. Yo les pregunto en esta hora, ¿es algo que a usted hoy en día le está fascinando? ¿Es algo que usted de repente, hermano, surge, no un deseo, hermano, que nació así, no, sino que es algo que usted no puede controlar? Deseo de estar en comunión con Dios. Entonces, para usted la presencia de Dios es todo. Dice acá la Escritura que la presencia de Dios se manifestó en esa zarza. Y cuando esa presencia viene a Moisés, lo atrae. Pregunto, ¿está siendo usted atraído últimamente a mayor intimidad con Dios? Ahora ya busca más tiempo para orar, para leer la palabra, para servir, para hacer esto. Hay una pasión, y a lo mejor las personas que le rodean no le entienden, especialmente en la familia, no le entienden por qué se levanta en las noches, en la madrugada. De repente usted se despierta y dice, ¿por qué me desperté? Si yo no me despierto a esta hora. No tengo hambre, no tengo sed. Pero es porque Dios lo está llamando, para que estemos a solas con Dios. Entonces, cuando estas cosas se dan, entonces tiene que venir el acercamiento nuestro. Dios se acercó a Moisés a través de la zarza, ahí con un fuego, pero que no quemaba la zarza. Entonces Moisés se acercó y dice la palabra, y dice Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se consume. O sea que vemos en la vida de Moisés un deseo de conocer más a Dios. Y esto es importante. Cuando Dios, hermano, nos atrae, entonces yo me tengo que acercar, en primer lugar, a conocer más de Él, a conocer más la palabra. Por eso que Dios nos va a llevar a estudiar las Sagradas Escrituras. De ahí la importancia del discipulado. De ahí la importancia de los estudios bíblicos, la importancia de la preparación teológica. De repente usted va a sentir que usted siente una pasión por la palabra y quiere conocer más y quiere conocer más. ¿Por qué? Porque Dios le está llamando, Dios le está diciendo, hijo, quiero que te entrenes, quiero que te capacites. Sobre todo, quiero que me conozcas más a mí. Entonces, ese acercamiento
que Dios hace hacia nuestra vida nos produce un acercamiento hacia Él y acercarse más a Dios. No solo por conocer de Dios, sino acercarnos a Dios mismo. No por el conocimiento solamente, sino por tener más intimidad, más comunión con Él. Para conocer, hermanos, cuál es el latido del corazón de Dios. Conocer, hermanos, su visión, conocer qué es lo que Dios quiere. Y esto es un prerequisito para todo hombre y mujer que ha sido llamado. Dios lo va a traer. Dios le va a poner esa inquietud más por Él que por los panes y los peces. Entonces todos, al tener esa exposición a la presencia de Dios, tenemos que responder y acercarnos. Pero esto nos lleva, en tercer lugar, al llamado personal de Dios al servicio. Dios nos ha visto a todos edificándonos, orando, leyendo, haciendo muchas cosas, asistiendo a la iglesia, pero viene el momento de un llamado personal. Entonces es un trato de Dios con cada uno de nosotros. Y dice en el versículo 4, lo llamó de en medio de la zarza. Fíjense bien, ¿de dónde lo llamó? De en medio donde estaba manifestándose la presencia de Dios. Dios llama cuando estamos, oiga esto, en su presencia. Dios no nos va a llamar cuando hay indiferencia hacia Dios y hacia su obra. Dios no nos va a llamar cuando andamos fuera de su voluntad. Dios no va a llamar a alguien cuando no ha aprendido a servir a los demás. Dios no va a llamar a nadie cuando estamos fuera de la doctrina bíblica. Cuando alguien no quiere con las cosas de Dios, Dios no lo llama. ¿Por qué Dios lo llamó? Dice, lo llamó de en medio de la zarza porque estaba en la presencia de Dios. Entonces vemos acá que el llamado en primer lugar es divino. O sea que aquí no es algo que se le ocurrió a Moisés, sino que Dios lo estaba llamando. Y como es divino, como sucedió con la vida del apóstol Pablo, camino a Damasco, y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Definitivamente fue algo tan espectacular, tan divino, que quedó marcada la vida del apóstol para siempre. Así que el llamado de Dios no es algo humano, es algo celestial. Y es inconfundible y es totalmente sobrenatural. Por eso Pablo, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 1:9, vemos aquí el testimonio de Pablo acerca de su llamado cuando dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Es un llamamiento santo, un llamamiento celestial. Entonces usted lo va a entender. Es algo que usted no se lo va a poder quitar. Es algo que usted lo recibe de parte de Dios. A entrar a otra etapa de ser un cristiano o de un oyente a un practicante, a un servidor de Dios. Pero además de eso, no solamente es divino el llamado, sino que es personal. Lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, por nombre. Dios nos va a llamar. No en una manera audible. En este caso así fue, como sucedió también en la iglesia de Antioquía, cuando el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Dios trata con cada uno de nosotros y Dios va a tratar con usted y conmigo. ¿Sabe qué? Los llamados siempre se dan en los desiertos. Si usted está pasando por un desierto, recuerde, muy probablemente en ese desierto Dios lo va a llamar para grandes cosas. Lo mejor es el momento cuando usted dice, ¿qué de mi vida? Moisés, 40 años en el desierto, ¿para qué me sirvió toda mi capacitación en Egipto? Mis sueños todos se vinieron al suelo. Ahora estoy pastoreando, no mis ovejas, sino las de mi suegro. Ahora es mi suegro mi jefe. Entonces te dice, ¿y para qué todo esto? Pero de repente Dios nos trata con cada uno en forma individual. Aquí hay hombres y mujeres que Dios está tratando individualmente. ¿Por qué? Porque Dios ya ha preparado el terreno propicio para que se manifieste su gloria antes que Él venga por segunda vez.
Dios ha visto las condiciones de opresión y de tristeza y de miseria que vive nuestra nación del Salvador y otras naciones. Dios está viendo, hermano, que las almas se están perdiendo. Dios está viendo que la iglesia también está despertando a una humillación y buscando su rostro. Dios está viendo, hermanos, que los factores están ahora, hermanos, están llegando a un punto donde Él va a necesitar hombres y mujeres para poder hacer lo que Él quiere, hermano, hacer a través suyo y mío. Por eso hay un llamado personal, y este llamado es por la predeterminación de Dios. Dios, hermanos, cuando llama a alguien para servir, no es que sucede que de repente a Dios se le ocurrió, no. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene una etapa de servicio para usted y para mí. Vean lo que dice el libro de la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículos 15 y 16. Pablo testificando aquí dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo les predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Qué vemos acá? Pablo dice: Dios me apartó desde el vientre de mi madre. O sea, que Dios tenía una visión con este hombre, a pesar que se torció en su caminar, se hizo fariseo de fariseos, doctor de la ley, pero Dios enderezó esos pasos y luego lo convirtió en un gran apóstol. ¿Por qué? Porque Dios lo había apartado desde el vientre de su madre. Pregunto, ¿cree usted que Dios lo ha apartado desde el vientre de su madre para hacer grandes cosas? Hermano, la iglesia ha sido llamada para ser un instrumento maravilloso. Usted dirá: hermano, es que yo no le encuentro mayor sentido y propósito a mi existencia. Mire los problemas que tengo. Ese problema que tiene, no le haga caso. Es el desierto, porque en ese desierto Dios lo va a llamar, porque Dios quiere manifestar su gloria hoy más que nunca. Dios quiere salvar almas. Dios quiere que usted entienda que usted es útil en las manos de Dios. Aunque otros le han dicho que usted es un inútil, usted no lo crea. Usted es útil en las manos de mi Señor Jesucristo. Dios es poderoso para levantarle. Y Dios cuando llama es porque desde el vientre de nuestra madre Dios nos había visto, Dios nos había escogido. Entonces, Jeremías, en el capítulo 20 de su libro, en el versículo 9, hubo un momento cuando a través de su ministerio, porque claro, el ministerio trajo una serie de complicaciones a su vida, que cada vez que enseñaba, predicaba, exhortaba, daba palabra de Dios, lo metían en la cárcel, lo quisieron matar varias veces, otra vez lo amarraron en un cerco, otra vez lo metieron en una cisterna donde el lodo le llegó a las fosas nasales. Bueno, una serie de problemas. Y entonces él dijo: yo ya voy a soltar el llamado que Dios me ha hecho. Pero mire, cuando Dios llama, eso es casi imposible de resistirlo. Porque hay personas que han realmente claudicado, y eso es sumamente grave en cuanto a esto. Pero vean lo que dice aquí Jeremías, en el capítulo 20, versículo 9 de su libro. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. O sea que el llamado de Dios era algo tan fuerte que aunque él estaba diciendo: ya me olvido de Dios, me olvido de servir porque solamente complicaciones me vienen, pero dice: no pude resistir, es demás, es imposible. Hermano, en otras palabras, el llamado es más fuerte que su voluntad y mi voluntad. El llamado lo va a hacer caminar, el llamado lo va a convertir en un valiente, el llamado lo va a hacer conquistar los montes, el llamado hará que un momento dado no se achique ante Goliat. El llamado hará que usted, hermano, camine por donde tiene que caminar. El llamado hará que el mar, cuando lo vea enfrente, usted lo vea como una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso es algo tan fuerte, y Dios está llamando a su iglesia para que nos levantemos. Yo sé que hay dificultades, yo sé que hay un precio que pagar. Pablo dijo: llevo las marcas de Cristo. ¿Por qué? Porque esa era parte del precio. Hermano, el llamado es algo tan sobrenatural, tan glorioso, que nos envuelve y que no nos permite tirar la toalla. Hubo un hombre, Jonás, que quiso resistir el llamado. Pero aquel que lo resista o quiera resistirlo, Dios le tiene preparado un gran pez.
Diga, decido no servir. Bueno, lo voy a ver en el vientre de un gran problema. Y hasta que se humille y diga, está bien, Señor, ahora decido servir. Entonces el pez lo va a vomitar en el punto donde Dios quiere que usted esté. Entonces, no nos compliquemos. Mejor digamos, heme aquí, Señor. Aquí estoy, ¿por qué? Porque he sido elegido, escogido por Dios. Y aclaro, si es por la misma predeterminación de Dios y es también por nuestra propia disposición, porque Moisés, ante ese llamado, ¿qué fue lo que hizo? Heme aquí. Eso es lo que él dijo. Moisés respondió, heme aquí. Hermanos, una persona, una iglesia que ha sido llamada al servicio de la obra del Señor, es algo sumamente, hermanos, especial. Es algo que debe de, hermanos, apreciarse. Porque en el Salmo 65:4, vemos aquí cuán importante es el llamado y en beneficio de los demás. Salmo 65:4 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Está hablando de el servicio en la obra. Pero vean los beneficios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. O sea, las personas que obedecen al llamado son de una bendición, porque otros reciben de los beneficios del evangelio, de la casa de Dios. O sea que son personas que van a darle de comer del bien de tu casa, del bien de la sanidad divina, del bien de la predicación y de la enseñanza, del bien de la consejería, el bien de la ayuda al prójimo. Una persona con un llamado y obedece un llamado es una persona que saca de los depósitos del cielo los recursos para bendecir a los que están siendo oprimidos, que están viviendo en la miseria espiritual. Por eso, hermanos, una persona con llamamiento es una persona especial. Hermano, no nos conformemos con lo que estamos haciendo ahora. Usted es un ingeniero, dele gracias a Dios. Es médico, dele gracias a Dios. Es ama de casa, usted es un estudiante, usted es un albañil, lo que sea, dele gracias a Dios. Pero más grande que eso es traer los bienes del cielo, de la casa de Jehová, del pan del cielo, para dar de comer a las multitudes. Jesús le dijo a los discípulos, dadle vosotros de comer. Usted y yo somos llamados de darle de comer a la gente, de la palabra, de la administración, de la liberación, para que esas cadenas sean rotas de la vida de ellos. Por eso que es una bendición cuando hay un pueblo que se dispone al llamado de Dios. Y es algo que Dios lo trata a nivel personal. Hubo un rey llamado Ciro, el Ciro de Persia, siendo un hombre que no era parte del pueblo hebreo, pero se dispuso en las manos de Dios para la reconstrucción del templo. Y en el libro de Isaías, capítulo 45, versículos 1 y 3, vea cómo Dios ve lo hermoso de una persona cuando acepta el llamado. Dice en el capítulo 45 de Isaías, versículo 1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hermanos, cuando Dios le llama a usted, usted no se va a dar cuenta de lo que Dios va a hacer. Dios va a romper esas puertas de bronce y esos cerrojos de hierro. ¿Cuánta gente está así? Está cautiva en su mente, en sus pasiones, en el mismo pecado, en el mismo infierno. Pero cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, hermanos, entonces esas puertas se van a quebrantar. Gente que está al borde del infierno, personas que están en la desesperación. Hermanos, Dios hará que en su vida sea una vida útil. Haga lo que tenga que hacer desde la perspectiva humana. Haga lo bueno, pero más que eso, hagamos lo mejor, porque Dios está llamando a que todos nos movamos en una dirección del servicio. Ahora bien, el llamado es divino, es personal, pero también el llamado obedece a las leyes divinas.
hay leyes importantes. Hay 3 leyes que quiero mencionarle: la ley de la santidad, del conocimiento y la compasión. Si vamos a entrar al servicio, tenemos que entender la primera ley. Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás, santo es. Le está hablando de la primera ley, santidad. Es decir, apartarme de lo pecaminoso y dedicarme al servicio de Dios. La iglesia tiene que apartarse de lo pecaminoso. ¿Para qué? Para tener comunión con Dios. Cuando Jesús llamó a los apóstoles, allá en Marcos capítulo 3, versículo 13, dice, los llamó para que estuviesen con Él. El primer propósito de un llamado en el área de la santidad es para estar en comunión con Jesús, antes de ir a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso que dice acá, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Oiga, el primer propósito de un llamado de Dios es la comunión y conocer a Dios, para enviarlos a predicar. O sea, en segundo lugar, predicar el evangelio. Tercero, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Y cuarto, para echar fuera demonios. Entonces, Dios cuando nos llama para que ahora nos enfoquemos más en la comunión con Dios, para conocer su voluntad, conocer su guianza, para ser instruido, para tener discernimiento a Dios, para conocer más a Dios y luego para servir a Dios a través de adorarle con lo que hago, para que sea efectivo y para que sea agradable a Dios y para que la gente sea altamente bendecida. Entonces, por eso es importante la primera ley. Hermano, ¿está usted dispuesto a quitarse la sandalia de sus pies? En otras palabras, ¿está dispuesto a cortar el cordón umbilical con aquellas cosas que son pecaminosas? Pero también usted quiere cortar con aquellos planes que usted dice, no, es que yo quiero, algunos tienen esta visión, quiero envejecer y ojalá que dicen algunos que me paguen el 100% las AFPs. Su esperanza está en el retiro y quién sabe si nos van a dar lo que... Cada vez le suben más la edad y se reduce menos lo que va a recibir. ¿Ah? Entonces, esa es la esperanza. Y la esperanza es irse debajo de un árbol, en una hamaca, asando carne, tomando agua de coco, tranquilo. Hermano, la esperanza suya y mía tiene que ser morir con las botas puestas del Evangelio del Señor Jesús. Entonces, hermano, si usted y yo podemos apartarnos de lo que no nos conviene y dedicarnos a Dios, es la primera ley. La segunda es el conocimiento. Dice el Señor en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por primera vez Moisés recibe directamente, como sucedió con Abraham, Dios le habla, pero se le revela como el único Dios, el soberano, omnipotente, eterno, amoroso, misericordioso. Le está hablando de todos sus atributos, todas sus características divinas. ¿Para qué? Para que exista en la vida suya y mía una actitud de humildad. Entonces, en ese momento, cuando él escucha esto, dice, cubrió su rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Es decir, que él estaba reconociendo la grandeza de Dios, pero estaba viendo también su miseria humana. Pedro, cuando Jesús le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, en el momento que él vio ese milagro, primero, no pudo sacar la red, llamó a otros, no la pudieron subir, la arrastraron, la llevaron a la orilla. Cuando llega a la orilla, no se queda Pedro contando cuántos peces había y cuántos pescados. No sacó la calculadora para ver, dice, ahora con la venta de 100 libras voy a pagar la refrigeradora, el cable, la internet y todo lo demás. No empezó a dar cuenta de eso. Lo que hizo, la dejó allí y llegó donde estaba Jesús y se postró delante de él y le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Porque vio la grandeza de Cristo y vio su miseria. Y él fue testigo y fue un instrumento en las manos de Dios. Entonces, al ver eso, al llegar a conocer a Dios, también llegó a conocer su miseria. Es decir,
conoció lo que es la humildad. Y entonces Jesús le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. Dios no solamente quiere que caminemos en el servicio, en santidad, sino también con un conocimiento y una experiencia de la grandeza de Dios. Conocimiento bíblico, conocimiento experimental de la gloria y la presencia de Dios. Pero también la otra ley es la ley de la compasión. En el versículo del 7 al 10, el Señor le dice entonces a Moisés: y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido, oiga, sus angustias. He descendido para librarlo de las manos de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Qué está revelando Dios? Está revelando su compasión, está revelando el dolor que Él siente. Hermano, la persona que más siente dolor por las condiciones del ser humano es Dios. Dios se duele por la condición espiritual. Dios se duele por el que sufre. Dios se duele por aquellas personas que están en la miseria. Dios se duele por aquellos que están oprimidos por las cadenas del demonio. Dios, hermano, se duele. Lo vemos, por ejemplo, en el Mateo capítulo 9, versículo 36. El Señor Jesucristo, aquí Él revela, y eso lo vemos repetidamente, donde el Señor manifiesta realmente su compasión hacia las multitudes. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Un rebaño sin pastor significa sin alimentación, habla de desnutrición, habla de un riesgo de muerte, habla que son víctimas de todas las circunstancias. Por eso cuando Dios veía, el Señor Jesús veía a las multitudes, las veía como ovejas que no tienen pastor, porque tuvo compasión. Y eso es lo que Dios tiene, hermano. Tiene compasión y le está revelando a Moisés: yo tengo dolor por lo que está sucediendo. Ahora, pero Dios le revela su compasión por los esclavizados. Y no solamente por los que están fuera, sino también dentro de la iglesia. Hay muchos que están esclavizados dentro y fuera de la iglesia. Pero cuando un corazón se humilla, es cuando Dios actúa. Por eso que el clamor de ellos ha venido. Y cuando hay un clamor, cuando hay una reacción del ser humano hacia Dios. Por eso dice la Biblia: si mi pueblo, dice el Señor, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillase y buscase mi rostro. ¿Por qué el pueblo no se humilla? Esto estoy hablando, entonces no estoy hablando del pueblo que no conoce a Cristo, estoy hablando de la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? La iglesia, al no humillarse, en las que han nacido de nuevo, al no humillarnos, somos el peor obstáculo para la bendición de una nación. Pero cuando el pueblo se humilla, el pueblo redimido con la sangre de Cristo se humilla, reconoce su necesidad y busca el rostro de Dios, entonces dice: yo iré desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Dios quiere actuar, pero necesita que usted y yo entendamos que Él tiene compasión, pero esa compasión tengo que aceptarla también como parte de mi propia vida. Por eso le llama a Moisés a que él también se involucre en ese sentir de compasión. Es ahí donde nosotros tenemos que pedirle a Dios: Señor, cámbiame este corazón de piedra y pon uno de carne. Es decir, que la indiferencia se convierta en una acción en mi vida. El Señor Jesucristo, en uno de los casos de sanidad en Marcos capítulo 7, versículo 34, cuando el Señor se acerca a un sordo mudo, dice: y levantando los ojos al cielo, gimió. Esta palabra es muy importante. Jesús gimió. Es decir, la palabra original significa que se conmovieron sus entrañas. Le dijo: éfata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Muchos andamos buscando el poder de Dios, pero el poder de Dios se va a manifestar primero cuando gemimos por lo que le está pasando a mi hermano. Si yo puedo gemir por una persona que está enferma, que está atribulada,
una persona que está desorientada. Hay compasión en la vida de nosotros, como la compasión que Dios siente. Si nosotros gemimos como iglesia, entonces el poder de Dios, hermanos, se ha de manifestar. Muchos quieren el avivamiento y gloria a Dios, es bueno. Pero hermanos, Dios primero, para hacer eso, se requiere que nosotros podamos compartir el dolor que Él siente por los que están condenando, por los que están a punto de condenarse, que podamos sentir dolor por los enfermos, por los atribulados, identificarnos, tener una empatía con ellos. Pero ¿qué pasa? Hoy en día cada uno hace lo que bien le parece, cada uno está en sus propios proyectos, en sus propias vanidades. No sentimos dolor por los demás, no sentimos dolor por nuestra nación. Cuando leemos los periódicos, vemos las noticias por la televisión, tantas muertes, tanto de esto, es algo ya que es rutinario. La pregunta es, ¿qué siento yo por ello? Si el corazón de la iglesia está insensible, ¿cómo espero que Dios actúe con poder y maravilla? Si Jesús, al acercarse a los enfermos, gemía. Cuando Jesús, antes de resucitar a Lázaro, dice la Biblia, y profundamente conmovido fue al sepulcro. Y luego dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. La compasión es algo que se nos ha escapado. Nos hemos endurecido, dice el Señor en su palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Si el amor se enfría, si la compasión se enfría, entonces no podemos todavía servir. Pero Moisés ya estaba preparado, porque él se quitó las sandalias, pero también empezó a conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Conocimiento. Por eso es importante el estudio formal de la palabra, pero también la compasión. Deberíamos de pedirle a Dios, Señor, dame compasión. Y es aquí donde viene entonces, si están estas tres leyes, y entiendo que son prerequisitos para servir, viene el desafío. Y Dios le dice en el versículo 10, ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. En primer lugar, es un desafío a vencer el temor del fracaso en el servicio. 40 años atrás Moisés había fracasado en Egipto y delante de Faraón. Ahora dice, ahora ve a Faraón y a Egipto. Hermanos, Dios nos va a desafiar a que si en el pasado se cometieron errores y fracasamos en el área del servicio, a lo mejor tuvo la oportunidad de usted enseñar, de predicar, de ministrar, orar por los enfermos, y por el cual oró se le murió. Se complicaron las cosas porque lo hizo. Bueno, podemos hablar de cualquier área ministerial. Entonces eso le ha quedado marcado. Dice, yo ya no me vuelvo a tirar porque esto me ha dolido. Yo fracasé, me dolió, pero es que lo hicimos en nuestra capacidad. No entendimos que en primer lugar hay un llamado divino, es personal, y hay leyes de santidad, de conocimiento y de compasión. Y nos tiramos nosotros aventurando en nuestra naturaleza carnal. Entonces ahora, cuando ya hay esos factores que ya se han conjugado, entonces ahora Dios nos dice, ahora ve a Egipto y ve a Faraón. Ahora la iglesia es llamada ¿a qué? A afectar nuestro país, a derramar la palabra de Dios, a entrar en las comunidades, a entrar en los pueblos, a entrar en los caseríos, en los cantones, en las colonias, en todo lugar. ¿Por qué? Me tengo que enfrentar ¿contra quién? Contra Faraón. ¿Y quién es Faraón aquí? Es un prototipo de Satanás. En otras palabras, te estoy llamando para una guerra espiritual. El problema es que muchos de nosotros solamente estamos aquí en la iglesia, recibimos, qué bonito, todo lo demás. No, ahora Dios nos llama a hacer una guerra espiritual, a entrar en una batalla espiritual, porque no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, hermano. Pero mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está, y tenemos que entrar en esa batalla, y tenemos que reprender las obras del diablo. Cuando Jesús envió a los 12 apóstoles, dice el Señor, cuando venían con el reporte, dijo Jesús, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cuándo? Cuando él estaba echando fuera demonios. En otras palabras, el príncipe de los demonios descendió para defender, ayudarles a los demonios, a los reclutas de ellos. Vi a Satanás, dijo, que descendía del cielo como un rayo. ¿Por qué? Porque habían sanidades, habían corazones incrédulos que se convirtieron en corazones creyentes. Habían cuerpos que habían sido sanados. Hermanos, Dios nos llama a esa guerra.
contra Faraón, pero también para sacar a ese pueblo. Dios tiene mucha gente, hermano, que quieres rescatar. Entonces yo tengo que aceptar el ser instrumento de Dios. En el versículo 11 y 12, entonces Moisés respondió a Dios, dice: ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí vemos, hermano, que él está evaluando su capacidad. Hermano, es que la obra de Dios no se hace con la capacidad humana, se hace con la capacidad de Dios. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Oiga esto, hermano. ¿Cómo puede saber usted que usted es una persona llamada por Dios? Le dice el Señor, le da esta señal: cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Evidencias en el servicio. Quiero que evalúe las evidencias. Dios lo respalda en la educación, en la enseñanza, en la predicación, en la consejería. Vea en qué área Dios lo está respaldando. Y cuando usted vea eso, le está diciendo Dios: yo te he llamado, yo te he enviado. Moisés, tú vas a estar aquí, te vas a acordar por los resultados que vas a sacar al pueblo. Y en este monte, aquí vas a estar enseñándole al pueblo. Te vas a dar cuenta que yo te llamé a través de resultados. Hermanos, Dios está llamando a su pueblo ahora para salir de la comodidad y poder decir: Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor. Hermanos, necesitamos responder al llamado que Dios nos hace, porque Dios ha visto la aflicción de millones de personas. Quiero hacerle un desafío en esta hora. Si Dios le ha estado últimamente hablando a que entre a otra etapa en su vida cristiana, es a la etapa del servicio. Y usted dice: yo sé que Dios me ha estado hablando, me ha estado inquietando. La presencia de Dios lo está atrayendo y usted se está acercando más. Dios le dice: saca a mi pueblo. No se preocupe. No estoy hablando para que todos dejen su profesión, su trabajo. No. Estoy hablando en forma general a una etapa de servicio. Entrar la iglesia en sí como cuerpo a una etapa de servicio. Si usted es ese hombre, esa mujer que Dios le ha estado llamando y usted dice: heme aquí, póngase de pie y vamos a orar. Ahora bien, un segundo llamado para los que se pusieron de pie. Si Dios lo está llamando a un llamamiento específico a tiempo completo en la obra de Dios, no sé en qué área, en qué vocación, como maestro, como predicador, pastor, evangelista, consejero, líder, no lo sé. Pero usted siente que Dios nos está llamando. De los que se han puesto de pie, los que están siendo llamados a tiempo completo, pasen aquí al frente. Mientras escuchamos una estrofa de esta alabanza, te voy a pedir que los que están siendo llamados por Dios, no por el pastor, no, por Dios, véngase. Quisiera comprender por qué Dios eligió para hablar a Moisés. Aquella humilde zarza plantada en el desierto, habiendo tanta flor. La voz de su presencia, la llama de su gloria, entre sus hojas ardió. Y parado en esa zarza, al mundo se mostró. Sigue pasando. No puedo imaginar por qué Dios me eligió si no soy el mejor. Si delante de sus ojos
parecemos, aquella zarza y yo. No lo hubiera creído, no lo hubiera creído, que Dios me quisiera amar. Si una zarza pudo arder, si una zarza pudo arder, arder quiero yo también. Úsame, oh Señor, úsame tan solo una vez. Úsame, oh Señor, úsame tan solo una vez. Señor, gracias, Padre. Dele gracias a Dios. Señor, la verdad que no somos los mejores. Hay mucha gente mejor que nosotros. Pero por misericordia, por gracia, pusiste tu mirada en nosotros. Gracias por los desiertos. Gracias. Porque es ahí donde tu presencia se ha revelado, Señor, y podemos sentir, Señor, el deseo del cual, y no más que un deseo, el llamado, Señor, en este día para la gloria y la honra preciosa de tu nombre. Señor, bendice, 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 Señor. Oh Espíritu Santo, glorifícate en todo este cuerpo, Señor, de hombres y mujeres que han tomado la determinación, Señor, de ponerse en pie para decirte, heme aquí, Señor. Úsale de una manera especial. Señor, este día debe convertirse, Señor, en un día, Señor, especial. Es como una graduación, Señor, a una nueva etapa de nuestra vida espiritual, una vida cristiana. Señor, gracias. En el nombre precioso de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, los marque, los selle. Úsales, Padre Santo, con toda la sabiduría, el conocimiento, los dones, Señor, que reciban, Padre, dirección, paz, poder. Úsales, Señor, en todas las áreas. Este país y las naciones necesitan, Señor, de hombres y mujeres que puedan sanar las ciudades con el mensaje de la palabra, ministrando al que está, mi Dios, acongojado, llevarle esperanza al que no lo tiene, ayudar al necesitado, ser un instrumento de bendición, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Úsame. Úsame, 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 Señor. oh Señor, Oh Señor Jesús, úsame, úsame, Señor. úsame, Úsame, quiero ser instrumento para gloria y honra de tu nombre, tan Jesús. solo una Oh vez. sí, Señor, diga conmigo una vez más. Úsame, Sí, Señor. oh Señor, Úsame, Señor, úsame para la gloria de tu nombre y bendición de tu pueblo, Señor. úsame, Gracias, gracias, Señor. tan solo una vez. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Padre. Señor, ahora mismo, Señor, aceptamos el desafío. En tu nombre, Padre, por la fe, veo este país cambiado a través de tu presencia en la vida de tu pueblo, Señor. Padre, gracias por los que aquellos allá en sus hogares, donde quiera que se encuentren, han tomado la determinación también de ser usados por ti. Esto va a traer grandes cambios espirituales, morales, sociales, económicos, estructurales, todo, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. En el nombre precioso de Jesús.
Amén y amén. Que Dios los bendiga. Siervos del Dios Altísimo. Dios los bendiga.